Bienvenidos, entusiastas de la ciencia y seguidores de las aventuras cuánticas. Hoy nos sumergimos en la emocionante segunda parte de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, donde la física cuántica y las batallas en dimensiones alternativas definen el destino de nuestros héroes. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y descubrimientos en el mundo cuántico. La historia se centra en Hank Pym, interpretado por Michael Douglas, y su hija Hope Van Dyne, interpretada por Evangeline Lilly, mientras llevan a cabo un experimento en el laboratorio para explorar el reino cuántico. Scott Lang, alias Ant-Man, interpretado por Paul Rudd, está presente pero no puede participar directamente debido a las restricciones de su libertad condicional. Durante el experimento, algo sale mal y una anomalía cuántica se desencadena, afectando a Janet Van Dyne, interpretada por Michelle Pfeiffer, que se encuentra en el reino cuántico desde hace años. Hank y Hope se ven obligados a emprender una misión para salvar a Janet, mientras que Scott asume la responsabilidad de cuidar de su hija Cassie, interpretada por Emma Fuhrman, durante la ausencia de Hank y Hope. La dinámica entre los personajes se desarrolla mientras Hank y Hope buscan una manera de rescatar a Janet y enfrentan diversos desafíos en su búsqueda. Descubren que no son los únicos interesados en el reino cuántico, ya que un nuevo villano, Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, también está tras los secretos del reino cuántico. La relación entre Hank, Hope y Scott se ve tensa mientras lidian con las consecuencias de un experimento fallido y buscan salvar a Janet. Scott intenta equilibrar su vida como padre soltero y héroe, protegiendo a Cassie y manteniendo en secreto su identidad como Ant-Man. Hank, Hope y Scott continúan su misión para rescatar a Janet del reino cuántico, enfrentando peligros desconocidos. Mientras tanto, Cassie enfrenta problemas en la escuela y extraña a su padre, Scott. En el reino cuántico, Hank, Hope y Scott exploran un mundo extraño y peligroso con efectos temporales únicos. Encuentran criaturas extrañas y paisajes fascinantes, mientras Janet lucha por sobrevivir tras años de aislamiento. La dinámica entre ellos se intensifica al enfrentar juntos estos desafíos, revelando nuevos aspectos de sus personalidades y relaciones. La trama se intensifica cuando Kang el Conquistador intenta desesperadamente controlar el reino cuántico y dominar el tiempo. Hank, Hope, Scott y Janet enfrentan una épica batalla contra él, enfrentando a un ejército de soldados temporales y tecnología avanzada. Los héroes luchan valientemente, utilizando su ingenio y habilidades únicas para contrarrestar los ataques de Kang. Durante la batalla, Scott queda atrapado en un bucle temporal, reviviendo un momento crucial repetidamente, pero logra romper el bucle con la ayuda de Hank y Hope. Mientras tanto, Cassie juega un papel fundamental al utilizar su ingenio y coraje para ayudar a su familia, demostrando que todos pueden marcar la diferencia en la lucha contra el mal. La batalla culmina cuando Hank, Hope, Scott y Janet se unen para enfrentar a Kang directamente. Con astucia y tecnología cuántica, logran derrotarlo y restaurar el equilibrio en el reino cuántico. Janet decide quedarse en el reino cuántico para explorar y mantener su estabilidad, mientras que los demás héroes regresan al mundo real, donde son recibidos como héroes. La trama se centra en el crecimiento personal y la redención de los personajes después de la batalla con Kang el Conquistador. Hank confronta su pasado y las consecuencias de sus experimentos, revelando más sobre su historia y motivaciones. Hope asume su papel como la nueva avispa, Scott reflexiona sobre su impacto como Ant-Man, y Cassie demuestra valentía y determinación siguiendo los pasos de su padre. Después de los eventos del segmento anterior, Hank, Hope, Scott y Cassie se encuentran en una carrera contra el tiempo para detener al enemigo que amenaza con destruir el equilibrio del universo. El nuevo villano, conocido como el Forastero, interpretado por actor, es un ser poderoso que ha estado manipulando eventos desde las sombras. Con sus habilidades cuánticas y su conocimiento del reino cuántico, el Forastero representa una amenaza sin precedentes para nuestros héroes. Hank, Hope, Scott y Cassie se enfrentan a el Forastero en una misión para detener sus planes malignos en el reino cuántico. A medida que se adentran, enfrentan desafíos y descubren la extensión de los poderes del enemigo. Trabajando juntos, utilizan sus habilidades únicas para superar obstáculos. Descubren que el Forastero amenaza con desestabilizar el universo y arriesgan todo en una batalla final por el destino de la humanidad. La historia culmina con un enfrentamiento final entre Hank, Hope, Scott, Cassie y el Forastero, quien intenta desestabilizar el universo. Con la ayuda de aliados como Janet y Bill, nuestros héroes enfrentan la intensa batalla. Hank ideando un plan, Hope demostrando su destreza, Scott usando su habilidad de cambiar de tamaño y Cassie mostrando su valentía. A pesar de los intentos desesperados del Forastero, los héroes logran debilitarlo y restaurar la paz en el reino cuántico.
La película concluye con nuestros héroes regresando al mundo real, donde son recibidos como héroes. A pesar de los desafíos que enfrentaron, Hank, Hope, Scar y Cassie saben que siempre habrá nuevas aventuras y que siempre estarán listos para enfrentarlas juntos. Y así concluye la emocionante saga de Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura llena de acción, intriga y momentos inolvidables. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde continuaremos explorando el fascinante mundo cuántico y las emociones intensas que nos esperan. Hasta pronto, exploradores del universo cuántico. Besos en sus colas.